Ha llegado la hora para presentar otro de los diálogos de Francisco y Ernesto, relativos a verdades bíblicas en conformidad con nuestro deseo de contestar sus preguntas concernientes a la Biblia. La palabra salvación está inseparablemente asociada con el cristianismo y con las enseñanzas de la Biblia. ¿Saben ustedes lo que significa salvación? ¿De qué nos salva? ¿Saben que la palabra de Dios nos habla de dos salvaciones? Estos programas son presentados por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Tanto se ha dicho de la salvación que sería de esperarse que todo el mundo supiera de qué se trata. Sin embargo, pocos están bien versados en este asunto, y menos son los que saben que la Biblia trata de dos salvaciones. No sé cómo alguien pueda leer la Biblia sin darse cuenta de que habla de dos salvaciones. ¿Puede usted darnos algunos textos que comprueben el punto? Sí, Ernesto, pero me parece que estamos tratando el asunto al revés. Primero deberíamos considerar algo más. Sí, deberíamos considerar primeramente qué es en realidad la salvación. Así podremos entender mejor lo que significa la expresión dos salvaciones. Las Escrituras claramente dicen que la paga del pecado es la muerte, por lo tanto, obtener la salvación significa ser salvo de la muerte. Opino, Francisco, que es muy importante tener esto en cuenta. La idea de que cuando se menciona en la Biblia la muerte no significa realmente la muerte fue un invento de Satanás en el jardín del Edén. Precisamente eso es lo que muestra el folleto Esperanza más allá de la tumba. En la página 7 se menciona la primera y más infame mentira. Dice allí que Satanás, por medio de la serpiente, al discutir el asunto con Eva antes de la transgresión que ocasionó la muerte, le dijo: «De seguro no morirás». Génesis 3:4. Ya Dios había dicho que la pena por la desobediencia sería la muerte. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día que comieres de él, de seguro morirás. Por consiguiente, si queremos saber lo que significa la salvación conforme a la Biblia, es necesario tener absoluta confianza en lo dicho por Dios con respecto a la paga o salario del pecado, en vez de creer la mentira de Satanás. La muerte es la pena por el pecado. Y la palabra muerte, según su uso en la Biblia, tiene precisamente el mismo significado que en un diccionario, es decir, la ausencia de la vida. Siendo ese el caso, salvación da a entender ser salvo de la muerte. Esto es bastante claro, pero no es generalmente entendido. Jesús es el único que recibe en las Escrituras el título de Salvador, es decir, el que trae salvación. Las Escrituras claramente enseñan que Él murió por salvar de la muerte a los pecadores. Pero Francisco, eso ocurrió hace 19 siglos, y sin embargo los pecadores continúan muriendo y también los justos. Aún hasta los que han aceptado a Cristo y procuran seguir en sus huellas, mueren lo mismo que los no creyentes. Ernesto, me parece que ya es tiempo de que tratemos de las dos salvaciones mencionadas anteriormente. Muy bien, pasemos a hacerlo. Retrocedamos al tiempo de la creación y al jardín del Edén. De toda la información disponible entendemos que la intención de Dios al crear al hombre fue la de que viviera para siempre en la tierra como ser humano, sin sufrir la muerte. Pero ese propósito fue interrumpido a causa de la desobediencia del hombre a las leyes del Creador, ¿no es verdad? Sí, pero no eternamente, por cuanto Dios proveyó un Redentor. Ernesto, el gran plan de la redención revelado en la Biblia trata de la restitución de todo lo que fue perdido a causa del pecado. Eso quiere decir la restauración del paraíso, ¿no es así? Precisamente. El apóstol Pedro nos habla de los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han habido desde la antigüedad. El plan de Dios con respecto a la restauración debe ser muy importante para que Dios hiciera que todos sus profetas hablaran sobre el particular. Francisco, recuerdo el caso de un joven rico que preguntó a Jesús tocante a la salvación, y Jesús le dijo que lo siguiera, y así tendría tesoro en el cielo. Puesto que Adán y Eva vivían en la tierra, por consiguiente, al restaurarles lo perdido no significa que serán llevados al cielo, sino que serán traídos nuevamente a la tierra. ¿Estoy en lo correcto o no? Seguramente que sí, Ernesto, pero el texto al que usted se refiere trata de otra salvación.
Una clase de salvación es la de la raza humana que será librada de la muerte y restablecida a la vida aquí en la tierra. Pero la Biblia también trata de otra salvación, la cual, por falta de una palabra más apropiada, la llamaremos la salvación celestial. En el texto que usted mencionó, Jesús califica esa salvación como tesoro en el cielo. También recuerdo que Jesús dijo a sus discípulos, «Voy a prepararos el lugar, y si yo fuere, vendré otra vez y os recibiré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis». Ahora me doy cuenta, Francisco, de que miles de años antes de que Cristo viniera, la tierra fue preparada para ser el hogar del hombre. Por consiguiente, el lugar que Cristo fue a preparar tiene que ser uno diferente. Ya está usted empezando a entender el asunto relacionado con las dos salvaciones. Al discutir la esperanza de la resurrección, el apóstol Pablo dijo que quienes sean levantados de entre los muertos poseerán diferentes grados de gloria. Él habla de una gloria celestial y de una gloria terrenal. El asunto se va aclarando, Francisco. Sin embargo, es también cierto que tanto buenos como malos siguen muriendo. Viendo el asunto bajo ese punto de vista, no parece que haya salvación alguna. ¿Cómo se explica esto? Ernesto, usted mencionó antes las palabras de Jesús al joven rico cuando lo invitó a que le siguiera hasta la muerte. Sí, él le dijo, «Sígueme». Seguir a Jesús no solamente significa creer en Él, en que Él vino a la tierra, en que murió. Tampoco es solamente creer en sus enseñanzas. Todo esto es muy bueno, pero aún se requiere más. Del verdadero cristiano se requiere que esté dispuesto a sufrir y a morir con Cristo, haciendo la voluntad del Padre Celestial, mantenerse fiel y firme hasta la muerte, y así poder lograr finalmente salir vencedor y llegar a obtener su glorificación, para poder participar en la gloriosa tarea que Cristo llevará a cabo durante los 1000 años de su reino, es decir, la de bendecir a todas las familias de la tierra. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8:17, «Si es así que sufrimos con Él, para que también seamos glorificados con Él». Según eso, el verdadero cristiano debe sufrir por causa de la justicia. ¿Es por eso que la senda del seguidor de Jesús se califica de un camino angosto? ¿Es acaso por eso que Jesús los invita a tomar su cruz y seguirle? Seguir a Jesús también significa morir con Él. Todas las promesas de la Biblia pertenecientes a la salvación celestial tienen por condición que uno esté dispuesto a sufrir y a morir con Jesús. Según como el mundo ve las cosas, los discípulos de Cristo mueren lo mismo que todos los demás, pero Dios considera la muerte de ellos de una manera muy diferente. A causa de su fe en Cristo, los reputa como que han pasado de la muerte a la vida, y la vida de cada uno de ellos es ofrendada en sacrificio. Entonces, ¿existe manera alguna por medio de la cual los creyentes puedan ahora recibir la salvación? Sí, a base de fe. Desde el punto de vista divino, su fe en la obra expiatoria de Cristo los libra de la condena de muerte resultante de la sentencia pronunciada en el jardín del Edén. Son librados con el objeto de que se ofrenden como sacrificio aceptable para morir con Cristo, y debido a ello les toca andar en el camino angosto de sacrificio. No podemos negar que los cristianos continúan muriendo, pero al llegar al final de su vida, fieles en el servicio, ¿acaso mueren en realidad? Conforme a la Biblia, sí. Duermen en el sueño de la muerte hasta el día de la resurrección. El apóstol Pablo dice que de no haber resurrección de muertos, entonces los que han dormido en Cristo han perecido. Pero, ¿qué me dice de la otra salvación, la que el apóstol Pedro describe como la restauración? ¿Cuándo y cómo recibirá la gente esa salvación? Todos recibirán esa salvación al ser despertados del sueño de la muerte durante los 1000 años del reinado de Cristo. Francisco, en Juan 5, 28 y 29, entiendo que se mencionan las dos salvaciones. El texto dice, «Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán. Los que han hecho bien para resurrección de vida, y los que han practicado lo malo para resurrección de condenación». Sí, Ernesto.
Primero son mencionados los que salen de la muerte a la resurrección de vida sin tener que ser juzgados. Luego, los que saldrán a resurrección de juicio o por medio de juicio, que es lo que significa la palabra traducida en este texto, condenación. Un momento, Francisco. Mi Biblia dice que la segunda clase son los malos o los que han hecho lo malo, e indica que estos salen a resurrección de condenación, no de salvación. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en español. En el griego la palabra traducida condenación es crisis, la que se refiere a un cambio o período crítico. ¿Da usted a entender, Francisco, que quienes no hayan creído ni aceptado a Cristo como su Salvador durante esta vida, en ese entonces serán sometidos a prueba y se les dará una oportunidad? Ernesto, ese punto se discute más en detalle en el folleto Esperanza más allá de la tumba. Por favor, diga algo a nuestros radioescuchas en cuanto a la manera de obtener gratis el folleto Esperanza. Con mucho gusto, Francisco. Queridos radioescuchas, el folleto de 64 páginas Esperanza más allá de la tumba da información vital con respecto a la muerte y el más allá. Ya hemos mencionado algunos de los puntos, pero indudablemente ustedes también querrán saber qué es el infierno de que nos habla la Biblia, quién tiene las llaves del infierno, por qué Jesús fue al infierno, por qué el profeta Job deseaba ir al infierno, en dónde se encontrarán ustedes en el día de la resurrección, en dónde se encontrarán ustedes por toda la eternidad. ¿Podrán ver a sus parientes y amigos? Es imprescindible que obtengan un ejemplar de este instructivo folleto. Deben solicitarlo hoy mismo. Esta transcripción ha sido presentada por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Estaremos nuevamente con ustedes dentro de una semana a la misma hora. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.